No hay ropa tendida es el nombre que le hemos dado a esta segunda propuesta, porque es la expresión utilizada por las mujeres que se juntaban a lavar la ropa, por medio de la cual se indicaba que podían hablar tranquilamente de asuntos privados sin que nadie escuchase. Nos parece una referencia bonita al significado real que tenían los lavaderos en la historia de Álava y de Vitoria en concreto, ¿no? Bueno, antes de la llegada de las lavadoras a las casas, la ropa debía lavarse en los lavaderos. La gente bajaba a los ríos y a las fuentes y ahí lavaba su ropa. En Álava, estos lugares cobran especial importancia a lo largo de los siglos XVII y XVIII, puesto que se desarrollaron muchas construcciones ligadas a la red hidráulica, entre ellas multitud de lavaderos de diferentes tipologías, cubiertos sin cubrir para limpiar de rodillas, de pies, a nivel del suelo, cerrados y abiertos. Estos lugares eran espacios en los que las mujeres se juntaban con otras mujeres que no pertenecían a su familia y constituían espacios propios de socialización. Actualmente, con la llegada del agua corriente y especialmente con la llegada de la lavadora, estos espacios colectivos han ido perdiendo su sentido y las labores que eran propias de las mujeres, digo que eran porque ahora mismo la situación afortunadamente no es tan así, pues se han relegado a las viviendas. Y, por tanto, hay muchas de estos lavaderos y muchas de estas fuentes que se han olvidado, que se han invisibilizado y, en muchos casos, como en el caso de Vitoria-Gasteiz, se los ha comido a la ciudad, literalmente. Como veremos a continuación, si pasas la... Sí. Este es un mapa de Vitoria en el año 1880, donde se puede observar que las marcas en color rojo indican los lavaderos que existían entonces, ¿no? Uno de ellos estaba situado ahí cerca del actual edificio de Hacienda, otro está situado en las inmediaciones del Corte Inglés y el último estaría en la calle Portal de Villarreal. Bueno, todos estos lavaderos han desaparecido, ¿no? Y como estos, otros muchos elementos que servían de socialización para la mujer. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, el objetivo del proyecto es el de recuperar la memoria de los espacios históricos de socialización femenina de Vitoria-Gasteiz y sus entidades menores, así como su puesta en valor y la reinterpretación actualizada del uso de los mismos. No solo estamos hablando de Vitoria-Gasteiz, sino que estamos hablando de las entidades menores que también tienen mucha importancia en lo que es la vida de los vitorianos, ¿no? Este objetivo general se alinea con los objetivos estratégicos de la asociación, que son 4. La activación del tejido social local y potenciación de los activos personales, profesionales y culturales de las personas habitantes de los diferentes municipios, el fomento de las relaciones de igualdad, equidad y justicia entre la población local basadas en el reconocimiento mutuo y el diálogo, la articulación de la participación e implicación ciudadana como eje estratégico de la regeneración del tejido urbano degradado, y la puesta en valor de los espacios de memoria histórica colectiva y local y su reinterpretación contemporánea. ¿Por qué hemos presentado esta propuesta? Pues fundamentalmente porque queremos revalorizar y hacer una relectura de los espacios urbanos desde una perspectiva de género, subrayando las aportaciones de las mujeres en los procesos históricos y haciéndolas visibles, utilizando sus nombres propios y señalando los lugares en los que fueron relevantes. Y porque hacer llegar estas aportaciones a toda la ciudadanía es un paso más imprescindible para que la memoria colectiva de las mujeres sea puesta en valor, comprendida y utilizada para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Y un poco la consecución, ¿cómo vamos a hacerlo, ¿no? Hemos diferenciado 4 fases dentro de este proyecto. Chus hablaba de 3 fases, lo que pasa es que este proyecto, tiene una 4ª fase más, ¿no? La primera fase sería la identificación y reconocimiento de los espacios de interés. Esta fase está compuesta de 4 actividades. La primera consiste en la identificación de los espacios históricos de socialización femenina de Vitoria y sus entidades menores, es decir, fuentes, lavaderos, cualquier espacio que haya servido de lugar de socialización, lugar en el que las mujeres han podido compartir sus vivencias, nos interesa. La segunda actividad consiste en la recuperación de la memoria espacial de los lugares, hacer el levantamiento de planos, toma de fotografías, identificación de elementos singulares, análisis arqueológicos. Es fundamental saber cómo fueron realmente para poder reinterpretarlos. La actividad tercera consiste en la recuperación de la memoria histórica documental.
Hay que hacer hincapié en que los criterios que servirán para la consecución de este objetivo tienen que ser científicos y académicos. Para eso tenemos, pues Chus en este caso es arqueólogo, yo soy arquitecto, o sea, tenemos una cierta formación para en esta primera fase poder actuar científicamente, académicamente, con rigor. Y por último, la recuperación de la memoria social, que es una cosa en la que nosotros desde Gorasi hacemos bastante hincapié, como Chus ha dicho anteriormente, que tiene una dimensión diferente a las anteriores. Se pretende realizar entrevistas, recuperar fotografías familiares, historias personales, sabiduría popular, y para ello se consensuará la dinámica más apropiada con el fin de reactivar esta memoria. En la segunda fase vamos a intentar poner en valor estos espacios y tejer una red de lugares. Hemos hablado de la identificación de los lugares. Esta fase está compuesta por 3 actividades. La primera se centrará en el diseño de la red de espacios históricos de socialización femenina y las conexiones que hay entre cada uno de estos elementos, realizando una serie de recorridos. Consiste en contextualizarlos. La actividad siguiente sería la de crear una página web donde consultar todos estos datos que hemos ido recabando, que estuviera abierta a que la gente pudiera consultarla. Además, queremos que sea una web dinámica, de manera que no solo sea una consulta, sino que la gente que ha podido tener contacto con estos elementos pueda enriquecer el contenido que nosotros hemos ido creando. Y la última actividad de esta fase consiste en el diseño y producción de elementos identificadores de los espacios históricos de socialización femenina. Estos identificadores se colocarán en los elementos en lugar visible del espacio público y contarán con la imagen corporativa del proyecto No hay ropa tendida. Un código de identificación individualizado, que podía ser un QR, será el que, a través del cual se redireccionará la página web de manera que pueda disponerse de la información a través de dispositivos móviles a modo de autoaudioguía o información escrita. Posteriormente, la tercera fase pretende socializar las dos fases anteriores, es decir, llevarlos a la opinión pública, de alguna manera. La actividad primera de esta fase de socialización sería la elaboración de un plano de la red de espacios históricos de socialización femenina con información del proyecto y se pretende que se cuelgue en la página web. También que tenemos intención de que pueda ser incorporado a una base que pudieran tener las oficinas de turismo si estuvieran interesadas, ¿no? La siguiente actividad dentro de la fase 3 sería la convocatoria abierta, el pistoletazo de salida, la convocatoria a la primera ruta en moto-bicicleta o a pie, que daría el pistoletazo de salida o inauguraría lo que es el proyecto, ¿no? A lo largo de esta ruta se realizará una visita guiada y se colocarán los identificadores que previamente hemos realizado y hemos diseñado. Y la última actividad de esta fase 3, que es la difusión de la ruta, de la página web y de los espacios identificados en redes sociales, Internet y, por qué no, también en los medios de comunicación, ¿no? Y para terminar, yo creo que la fase 4 es la que más se identifica con el objetivo general de la propuesta, que es precisamente la de llevar a cabo la recuperación o la reconstrucción de uno de estos elementos o varios. Este objetivo se llevará a cabo en 3 fases. Primero, el diseño, como pasaba también con el proyecto que hablaba Chus, se realizará mediante un proceso de diseño participativo adaptado a los agentes sociales, individuales y colectivos que quieran formar parte de este proceso. Posteriormente, la ejecución colectiva o autoconstrucción, en la que hacemos mucho hincapié porque al final, cuando la propia comunidad se encarga de, con su esfuerzo, ayudar en realizar cualquier proyecto que sea para el barrio, la vinculación que se genera entre la gente y el lugar es mucho mayor y eso es beneficioso en muchísimos campos. En este caso, se pretende que la ejecución de la solución arquitectónica y constructiva adoptada en el proceso de diseño participativo basado en los recursos sociales y experiencias locales vaya de la mano de la formación y el trabajo de la población local. Y, por último, la recuperación y uso comunitario, que no será entendido como una museificación. Queremos que sea un lugar vivo. Lo que no podemos es recuperar o rehabilitar
un elemento de estos para dejarlo bonito y nada más. El objetivo es que la recuperación del espacio de valor histórico emocional se haga de tal manera que se convierta en un elemento recuperado que permita la dinamización social del entorno en el que se encuentra. Para ello será preciso prever la necesidad de dinamizar la gestión comunitaria de este espacio, especialmente en sus inicios, así como los recursos necesarios para ello.